Para comenzar este tema es importantísimo repasar algunos conceptos importantes de cálculo diferencial porque es la base para poder comenzar el tema de integrales. Retomamos el concepto de función, ya lo habíamos abordado en el periodo anterior. En sí, una función es una relación o una expresión matemática que relaciona ciertos valores de x con un solo valor de y. Al asignarle un valor a la x, se nos genera, a través de esa relación o esa función, un valor para y. Ya lo conocen ahorita ustedes, las funciones se indican o se marcan con y o f de x, pero pudiera tener otra literal dependiendo del contexto. Ya trabajamos la semana pasada con velocidad y con otras funciones. Ahora, ¿qué es derivada? ¿Qué significa derivar? Te lo explico de manera muy general porque tiene un fundamento muy formal que no voy a abordar de esa manera porque te voy a confundir. La idea de una derivada lo que hace es determinar qué tanto cambia la función en y cuando hago un pequeño incremento en x. El análisis de la derivada o la definición como tal se basa en generar un pequeño incremento en mi eje x y ver o analizar qué tanto cambia mi función y al haber dado ese paso o ese brinco, ¿no? Ese incremento. A la derivada se les conoce siempre como una razón de cambio y me indica qué tanto cambia una función con respecto a la variable. Si hablábamos, por ejemplo, de distancia recorrida con respecto al tiempo, sería qué tanto cambia la distancia con respecto al tiempo. Me indica una razón de cambio. Si recuerdan un poquito de geometría analítica, la derivada viene siendo como la pendiente de la recta tangente que toca la función. ¿Sí? La pendiente, si tengo una recta como función, pues la derivada es la pendiente de esa recta. Si tengo una función curva con cambios, la derivada viene siendo el valor de la pendiente de la recta que apenas si toca esa función en un punto específico. Ahorita les voy a hacer la demostración. Estoy abriendo el enlace que les puse ahí abajito de la imagen que les mostraba y voy a cancelar o voy a quitar esta palomita que representa primer derivada y segunda derivada de la función. La gráfica azul que se observa viene siendo esta función que está mostrada acá arriba. Incluso ustedes podrían cambiarla si quieren hacer pruebas para ver cómo se muestra la gráfica de alguna función en particular. Y esta línea roja que se muestra aquí viene siendo la recta tangente que va tocando ese punto azul de la gráfica. Le voy a dar reproducir para que observen qué es lo que pasa. Si observan en cada instante, en cada valor que va tomando x, recuerden que este es el eje x, este vendría siendo el eje y. Entonces, para cada valor que toma la x, ustedes pueden observar que la recta o la pendiente de la recta va cambiando. ¿Sí? La inclinación de la recta va cambiando. Esa línea roja, la inclinación de esa línea roja, la pendiente, eso viene siendo la derivada. ¿Sí? ¿Cómo podríamos observar? ¿Cómo puedo analizar esta función azul? Si yo saco o obtengo la derivada de la función azul, lo que voy a obtener es una función que me expresa los cambios que se dan en esta función. Es decir, si observamos en esa sección, casi no hay cambios en la pendiente. ¿Sí? La pendiente, digamos que los cambios se están dando suavemente. En esta zona los cambios son mínimos, entonces el valor de la pendiente es baja. ¿Y qué observamos de este lado? Si se fijan ahí, ¿qué pasó ahí? Tiene una pendiente enorme esta recta roja. ¿Qué indica aquí? Que cuando yo le asigne valores cercanos como a menos 0.5 más o menos a la x,
los cambios que se dan en mi función son enormes, ¿sí? Yo siempre les digo en clase que se imaginen que la derivada, imagínense las derivadas como un carrito en la montaña rusa. ¿Sí? La inclinación del carrito viene siendo la derivada de la montaña rusa. ¿Sí? Entonces, en una curva, la pendiente va a estar cambiando constantemente. Imagínense que ustedes van aquí en ese punto azul, en un carrito, en una montaña rusa. La línea azul es la montaña rusa. Entonces, la inclinación de su carrito indica qué tan rápido está cambiando su función. ¿Sale? Bien, ustedes el semestre pasado vieron cómo obtener, o debieron ver cómo obtener derivadas. Probablemente usaron la técnica de los 4 pasos o, ya más adelante, fórmulas específicas para obtener las derivadas. Nosotros vamos a abordar o vamos a repasar cómo obtener esas derivadas con fórmulas, ¿sale? Pero era importante aquí que le diéramos sentido a lo que representa una derivada, que vienen siendo los cambios que se producen en una función. Entonces, regresando al apunte, les mostré aquí 3 funciones. La función aquí es f de x igual a 8, f de x igual a 2x, y les muestro la gráfica correspondiente. Si yo determino la derivada de esta función, la derivada de un 8 me va a resultar 0. La derivada de 2x resulta 2. La derivada de esta función queda como 4x. Más adelante vamos a detallar cómo obtenerlo. ¿Pero qué significa? O sea, ya obtuve esa derivada. ¿Qué significa ese valor? ¿Qué me dice ese valor? Les pregunto aquí, ¿qué representa la derivada de estas funciones? Esta viene siendo la derivada. Esta sección. ¿Sí? Esta sección. Eso que está en amarillo son las derivadas de las funciones. ¿Qué me indican? Una derivada me indica qué tanto está cambiando mi valor de y, digamos, de la variable y o de la función y con respecto a x. Chequemos en este caso. Ya habíamos visto aquí. Si yo aquí son valores 1, 2, 3, 4, 5 en el eje x. Si x vale 0, ¿cuánto vale y? 8 es el valor que tengo aquí. Si x vale 2, ¿cuánto vale y? 8. Si x vale 4, ¿cuánto vale y? 8 otra vez. ¿Qué cambios se están dando en y cada vez que yo cambio en x o que doy un incremento en x? ¿Qué cambios se están dando? Ninguno. No hay cambios. Se mantiene constante en 8. ¿Lo observan? Entonces la derivada tiene que ser 0, porque la derivada me indica los cambios. Aquí, en esta función, no hay cambios en y cada vez que yo cambio en x. Entonces, la derivada es 0. Sin embargo, ¿qué pasa acá? Si yo doy un pequeño brinco, digámoslo así, o un incremento en x, ¿hay algún cambio en y? Sí. Por ejemplo, aquí no se alcanza a distinguir los valores, pero supongamos que este es un dígito cada marquita, ¿no? Sería 1, 2, 3, 4, 5. Y acá igual, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, ¿no? Entonces, para cada incremento que yo doy en x, ¿cuánto está incrementándose en y? ¿Sí? Para ese pasito que di o ese incremento que di en x desde 0 a 1, ¿cuánto creció la y? Si yo analizo, quedó en este punto. ¿Sí? Cuando yo avancé 1, y llegó hasta acá. Es decir, yo tengo que medir de aquí hasta acá. Para cada pasito que yo doy en x, en y estoy obteniendo 2 pasitos. ¿Sí? Eso viene siendo mi razón de cambio o viene siendo la derivada. Para cada paso que doy en x,
estoy obteniendo 2 pasos en y. Eso significa que la derivada valga 2. Crece el doble la función y, el doble de lo que yo incremente en x. Y si observamos o analizamos cualquier sección de esta gráfica, cuando yo doy un pasito en x, quiere decir que brinqué desde aquí, hasta aquí, ¿lo observan? O sea, cuando yo brinqué de aquí a acá, ¿sale? Cuando yo di un pequeño brinco o un incremento en x de 1, ¿cuánto brinqué en y? Brinqué desde aquí hasta acá, ¿sí? Desde aquí. Son 2 pasitos. Entonces, no importa en qué parte de la gráfica lo analice, tengo una razón de cambio constante o una derivada constante. Es un 2. Es 2 siempre. Pero, ¿qué ocurre en estos casos? Aquí va a ocurrir lo que les mostraba hace rato como con la montaña rusa o el carrito de la montaña rusa. En cada instante, los cambios son diferentes. De hecho, lo observamos porque tengo una variable incluida en la derivada. Para cada valor que yo asigne a x, voy a obtener una pendiente de la recta diferente. ¿Sale? Entonces, nuevamente repito, ¿qué representa la derivada en esas funciones? Los cambios que se dan en la función con respecto a x. Ahí tienen la respuesta.